Pois ben, despois deste acto de inauguración, poñémonos a traballar, imos viaxar ata México DF, porque imos atoparnos con Inés Dusel. Inés Dusel vai nos falar da biblioteca escolar diante dos retos do ano 2020. Ela é profesora investigadora do Departamento de Investigacións Educativas do Centro de Investigación e de Estudos Avanzados do Instituto Politécnico Nacional de México. É membro tamén do Sistema Nacional de Investigadores do propio país. É doutora en Educación, graduada pola Universidade de Wisconsin-Madison, foi tamén directora entre os anos 2001 e 2008 da área de Educación da Facultade Latinoamericana de Ciencias Sociais en Argentina. Tamén foi profesora convidada nas universidades de Melbourne, París 8 ou a Humboldt de Berlín. En 2018 recibiu un recoñecemento moi importante, que é o Humboldt Research Award, otorgado pola Fundación Alexander von Humboldt en Alemanha. E é un premio a toda a súa trayectoria académica. Cales son os seus temas de investigación actuais? Pois todo vinculado á lectura visual, á cultura digital, con a perspectiva histórica e pedagóxica. Tamén forma parte do equipo investigador que elaborou o informe As Bibliotecas Escolares de Galicia 2005-2020, que ides ter a posibilidade de coñecer mañá a través da intervención de Inés Miret e Mónica Baró. Nesta conferencia, Inés Dusel vai abordar os desafíos dunha biblioteca escolar no contexto actual. Cales son esas transformacións, cales son eses cambios que se están a producir e cales son as oportunidades que vai ofrecer a biblioteca para manter conectadas as familias e o alumnado o coñecemento. Ela vai nos explicar moi ben cal é esta situación. Todo este reto ante o que estamos vivindo xa nos lo acaba tamén de reafirmar o noso conselleiro. Entón, deixámosvos agora con Inés Dusel, que está en México, e ao rematar vamos ter a oportunidade de falar con ela e achegarlle as nosas preguntas. Tedes aberto o chat e podedes ir formulando as preguntas por el. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a compartir esta tarde-noche con ustedes, a poder pensar algunas cuestiones juntos en este nuevo encuentro de las bibliotecas escolares de Galicia, en este año tan particular que estamos viviendo. El tema de la presentación que preparé tiene que ver con pensar la biblioteca escolar frente a los retos del 2020. Sin duda, 2020 va a quedar para nosotros, seguramente para algunas de las próximas generaciones, como un año donde vivimos al borde del tiempo. Y ahí puse un libro de Hans Ulrich Gumbrecht, un historiador de la cultura muy interesante, que tiene esta idea de vivir al borde del tiempo, incluso en un año en el que no pasaron tantas cosas como este 2020. Pero me parece una buena expresión porque este tiempo que vivimos es un tiempo muy raro, es un tiempo de a ratos suspendido, de a ratos muy acelerado, donde tuvimos que aplicar una especie de freno de emergencia para poner por delante las políticas de cuidado de la vida frente a una amenaza nueva. Hay que decir que la humanidad convivió muchas veces con pestes, con pandemias, pero en este caso sucedió en un momento de hiperconexiones, en una época en la que viajan muy rápido las noticias, viajan muy rápido los virus también, como hemos aprendido. Entonces, es probable que, aunque no sea la primera pandemia, sea la primera vez que la humanidad tiene esta conciencia planetaria de lo que está pasando, apoyada en mapas, en gráficos, en fotografías, en vocabularios comunes, que amplían nuestra experiencia del mundo y nos ligan a la suerte de otros seres humanos que están en el confín opuesto de la Tierra. Este 2020 ha sido entonces un año lleno de retos, de desafíos que pusieron muchos de nuestros recursos al límite, al borde de nuestras posibilidades. Esta es otra de las novedades, esta conciencia de la fragilidad, de que no alcanzan las riquezas o los saberes acumulados
para hacer frente a la pandemia y que además la pandemia exacerba las fragilidades existentes. Este 2020 tuvimos que acomodarnos a una política de espacios limitados, como la llama Bruno Latour y Peter Weibel en este libro que puse también en esta primera imagen, ¿no? Compartir, ya que estamos hablando de bibliotecas, algo de mi biblioteca personal, de las cosas que estoy leyendo este tiempo para pensar este momento tan especial que estamos atravesando. Y Bruno Latour usa esta idea de la política de espacios limitados, no para hablar de los temas del confinamiento, aunque sin duda está influido por eso, sino también y sobre todo por la necesidad de acomodarnos a pensar, a vivir en un mundo que estamos dándonos cuenta que tiene recursos finitos y tenemos una crisis ambiental que también nos obliga a repensar ese paradigma de desarrollo y crecimiento al parecer ilimitado. La pandemia me parece que refuerza la urgencia de replantearnos algunas de las vías elegidas, de analizar si podemos elaborar otras formas de vida en el planeta, de vida en común, fortaleciendo las infraestructuras de lo público que nos protegen de las crisis, de las catástrofes, y también fortaleciendo nuestra capacidad de crear, de expresarnos, de defender esos márgenes de libertad tan indispensables para que la vida pueda prosperar. Me parece que la pandemia es un gran sacudón, una gran sacudida respecto a nuestra conciencia sobre la fragilidad de la vida humana y también del planeta y de muchos arreglos sociales que terminan siendo más precarios de lo que pensábamos. Me interesa pensar esa fragilidad y también me interesa pensar la fragilidad de lo educativo y la educación y la biblioteca como contrapeso a esa fragilidad. En ese sentido también traigo otro libro de mi biblioteca que se llama, Pizarrones y andamiajes, algo así, de un historiador británico, David Hamilton, y un español, entiendo que navarro, Benjamín Sufiaurre, y ellos hacen una distinción para mí muy interesante para pensar este tiempo que tiene que ver con la diferencia entre educación y escolarización. La educación, dicen, tiene que ver con la acumulación, la codificación y la transmisión de la experiencia humana, con una reorganización de esa experiencia. Aprendemos muchas cosas en muchas situaciones, obviamente no solo en la escuela, y aprender significa poder reubicar, aprovechar, recuperar algo que se aprendió en experiencias pasadas, ya sea por nosotros o por otras generaciones, y que puede estar codificado en el lenguaje oral, en esta transmisión que estamos haciendo, en videos, en libros, en monumentos, en experiencias ritualizadas. Pero la escolarización no es solamente, digamos, a diferencia de lo que es la educación, la escolarización, dicen estos autores, no es solamente un grado más de sistematicidad, ¿no? Sino que dicen que se preocupa sobre todo por la distribución de la experiencia, con asegurar que esa experiencia codificada y acumulada por la humanidad se distribuya, si no a todos, al menos a muchos más. Esa distribución de la experiencia es el mejor intento, dicen ellos, que tenemos para atenuar la fragilidad humana. Sin la escolarización, sin la distribución de esa experiencia humana codificada, cada generación se vería obligada a empezar de nuevo cada vez. En ese sentido, para mí la biblioteca es uno de esos recursos que tenemos de la transmisión de la experiencia humana codificada, un reservorio donde preservamos materiales para el futuro, que de nuevo pueden ser libros, pueden ser películas, pueden ser juegos, pueden ser muchas cosas, donde organizamos un diálogo intergeneracional, donde jerarquizamos y seleccionamos un conjunto de objetos que creemos importante precisamente para distribuir cierta experiencia a otras generaciones, ¿no? Me parece que esta idea de escolarización y de la biblioteca como espacios y actividades que permiten atenuar la fragilidad humana son importantes hoy, donde estamos lidiando con una nueva conciencia, ¿no? De este momento de precariedad, de fragilidad. Y traigo ahí otra referencia de mi biblioteca, que es esta novela de Doris Lessing, Premio Nobel de Literatura en 2007, Mara y Dan. Es una novela en un futuro distópico, dice, de una era de hielo que ya coloca algunos milenios adelante, no atrás, como la película infantil. Y dice, bueno, ya quedan pocos humanos y estos humanos están en el sur, hay dos de estos humanos, Mara y Dan, que salen de viaje hacia el norte, y en el camino se van encontrando las ruinas de nuestra civilización, y cuando los encuentran no saben qué hacer, ¿no? Y ahí estoy citando este tercer libro que hace una glosa del texto pensando, ¿no? esta novela en relación a las formas de curaduría, pensar a qué organización de la cultura hoy para este mundo digital.
que es el trabajo de Hans-Ulrich Obrist, ¿no? sobre la curaduría, y un texto muy interesante que se llama De bibliotecas y archivos, ¿no? Y él dice ahí, bueno, Lessing dice, se dan cuenta lo que hace en esta forma ficcional es transmitirnos la creencia de que toda cultura es extremadamente frágil y que cuanto más dependientes somos de dispositivos cada vez más complejos, más susceptibles nos volvemos a colapsos repentinos, ¿no? Creo que el 2020 nos habla algo de esto de colapsos repentinos. A la luz de eso, dice Obrist, Lessing nos urge a detenernos y a reconsiderar la capacidad de nuestro lenguaje y nuestros sistemas culturales para ser significativos para aquellos que están más allá de nuestro público inmediato, ¿no? Y yo creo que esta idea, ¿no?, me parece a mí, de la biblioteca y de todo el proceso de escolarización como esa intención de hacernos menos frágiles y de sostener diálogos, intercambios entre las generaciones es fundamental. Yo creo que, y espero que este colapso, esta situación de crisis que estamos viviendo, sea una especie de llamado para que podamos reconsiderar algunos de los paradigmas, de las formas de transmisión que sostuvimos mayoritariamente como buenos y como valiosos. En el caso de las bibliotecas escolares, que es el tema que nos reúne estos días, me parece que este 2020 podría ser, y ojalá que sea, una ocasión para relanzar ese papel que pueden jugar las bibliotecas en estos tiempos de tantos cambios, de tanta confusión, me animaría a decir, en el que tenemos que lidiar con muchos tipos de desigualdades digitales, sociales, culturales, ¿no?, de estructuración familiar, etcétera, etcétera. Y creo y deseo que las bibliotecas ahí puedan reubicarse también como espacios culturales importantes para atenuar esta fragilidad. En esa dirección de relanzar, de repensar, de valorar lo que son y hacen las bibliotecas escolares, propongo pensar algunos de los desafíos de esta época, que abarca más que el año de la pandemia, por supuesto, ¿no? Me parece que hay que mirar algunas tendencias que se vienen afirmando desde hace tiempo y también analizar esto que desplegó, que abrió este año tan particular, ¿no? Pensemos entonces en algunas dinámicas de mediano plazo, incluso de largo plazo, que vienen abriéndose en estos últimos años, y analicemos esas transformaciones más amplias que hacen, por ejemplo, a los cambios en las prácticas lectoras, a las interacciones que suponen los sentidos y emociones con las que asociamos las bibliotecas. Me interesa analizar a la biblioteca escolar como un paisaje o una geografía que organiza prácticas lectoras y de trabajo con los conocimientos. Y también acercarnos a esa condición de espacio que es un espacio físico y un espacio simbólico dentro de la organización escolar. Así entendida, la biblioteca escolar forma parte de lo que algunos estudiosos llaman el orden material del saber, la materialización de relaciones de conocimiento que involucran espacios, involucran cuerpos, afectos, por supuesto, saberes, artefactos. Una mirada rápida a la historia educativa muestra que las bibliotecas escolares surgieron como espacios de ampliación de la propuesta escolar que buscaban expandir la formación de los estudiantes y suplir la ausencia de libros en las familias de origen socioeconómico más pobre. Nacieron como espacios auxiliares al aula, centrados en el valor de la cultura libresca, podemos decir, en relación a los libros, en crear ciertos hábitos de lectura, con catálogos que en general estaban seleccionados de manera centralizada, que definían fronteras muy claras entre libros permitidos y libros prohibidos. La biblioteca escolar ha sido un espacio privilegiado para la difusión de prácticas lectoras muy específicas y también la promoción de vínculos con la cultura. Surgieron, en un momento, pasaron, yo creo que por distintos momentos, esto lo tenemos claro, ¿no? Pasaron por épocas más restrictivas, algunas veces se convirtieron en lo que algún autor, Martin Lyons, que es un historiador de la lectura, él llama, eran palacios de mármol en los que nadie se atrevía a elevar la voz, ¿no? Como señala María Teresa López Abedoy en una tesis que se hizo en México sobre el funcionamiento de la Biblioteca Vasconcelos, en la Ciudad de México, que es una biblioteca puntal en muchas políticas de la lectura, no solamente, no es una biblioteca escolar, es una biblioteca en un vínculo muy importante con la ciudad. Bueno, y Teresa López Abedoy tiene un trabajo ahí muy interesante al que me voy a referir en distintas ocasiones, pero ella ahí historiza algunas cuestiones de, bueno, cuándo surgieron las bibliotecas, en este caso la primera biblioteca de la que se tiene registro estaba en la antigua Mesopotamia, ¿no?
Y ella dice, bueno, era un lugar en el que se llevaba el control y se llevaban informes en tablillas de arcilla, algo de eso que aparece ahí, apiladas y clasificadas por temas. Se veían incluso cuestiones tributarias, acuerdos legales, ¿no? Y uno podría decir, bueno, las primeras bibliotecas fueron lugares menos parecidos a una selección de libros, que no existían en ese momento claramente, pero tampoco podríamos decir de estelas, de tablillas, sino más bien una oficina de control administrativo o de contabilidad, ¿no? Entonces podríamos decir un templo del saber más bien mercantil, ¿no? Y en ese sentido, bueno, contribuyó mucho a la organización de las primeras ciudades en todas sus actividades comerciales, ¿no? Y dice López Abedoy que no deja de ser sorprendente que el término griego, ¿no? El vocablo griego biblioteca, sobrevivió incluso hoy en día como espacio de registro y de resguardo de otros activos o bienes que también tienen gran injerencia en la vida pública cotidiana urbana, ¿no? Como son las bibliotecas, y no solamente urbanas, sino también en el ámbito rural. Lo que parece entonces definir a una biblioteca no es tanto la presencia, ni solamente la presencia de libros, sino más bien la de ser un espacio público y la de constituir un espacio de acumulación de la cultura escrita, no solamente, de nuevo, del libro. Desde el siglo XVIII, la biblioteca privada cortesana se convirtió en un espacio público que puede ser visitado por desconocidos, y probablemente esta es una de las primeras instituciones, junto con las escuelas, que empiezan a definir sentidos para esta modernidad urbana como espacio de coexistencia con extraños, ¿no? Además de la iglesia, aparecen las bibliotecas, las escuelas, como lugares donde uno se encuentra y circula en relación, en este caso, a distintas formas de la cultura escrita. Además, desde el iluminismo, las bibliotecas participan y expanden el sueño enciclopédico de las luces. Son colecciones que apuntan a lo completo, a la idea de totalidad de la cultura, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? Podemos ver estos modelos utópicos de bibliotecas, ¿no? Proyectos para la Biblioteca Nacional de Francia que se hacen pocos años antes, en 1785, pocos años antes de la Revolución Francesa, que tienen este carácter monumental, espectacular de los sueños iluministas. Incluso, si se fijan en esta entrada que imaginaba este señor Boulez, este arquitecto, eran dos hombres sosteniendo el mundo, nótese los tamaños del mundo y esta idea del iluminismo con tanta fuerza, ¿no? Del proyecto humanista y de humanos que son casi más grandes que el mundo, ¿no? Y un orden de los saberes, uno podría decir también, ¿no? Inconmensurable, enorme, hasta donde alcanza la vista, ¿no? Muy impresionante. Las bibliotecas escolares se convirtieron algunos de estos sueños utópicos, pero también tuvieron otros más restrictivos, ¿no? Y ahí Emilia Ferreiro, una reconocida especialista en lectoescritura, colega mía en el DIES Investaba en México, ella dice, bueno, la idea misma de biblioteca escolar es muy antigua, hay testimonios múltiples y coincidentes de esas bibliotecas como espacios cerrados y acotados. Ese ejemplo de, bueno, la bibliotecaria no vino, por lo tanto la biblioteca está cerrada, ¿no? Espacios pensados más como de custodia que de préstamo, como si esa tradición monástica medieval, y aquí puse una imagen de esa época, ¿no? Esta es una biblioteca medieval todavía en funcionamiento en Inglaterra, ¿no? En esta catedral de Hereford, que tiene todavía los libros encadenados, ¿no? Y me pareció una imagen muy gráfica respecto a esta idea de, bueno, el espacio cerrado y no pensando, ¿no? Más custodio que pensando en una circulación, ¿no? En un contacto con otras generaciones, ¿no? Y está este imaginario de la biblioteca como custodia, como guardián de la memoria de una cultura que no hay que poner a circular porque tiene peligros y que el acceso hay que graduarlo, ¿no? Ese acceso tiene que ser graduado según ciertas políticas de control de la lectura, ¿no? Sin embargo, podemos decir, bueno, aquí hay otro ejemplo de biblioteca escolar también, pensada menos en la circulación y más, ¿no? En esa custodia, en estanterías cerradas con llave, ¿no? que solo pueden manejar ciertas personas, ¿no? Podríamos decir, sin embargo, que este imaginario no es el más difundido en la actualidad y podemos, digamos, como todo este encuentro y todo el trabajo que se viene haciendo en el Plan B, ¿no? En este programa, bueno, hay muchas décadas, yo diría, de trabajo para ampliar la biblioteca, para abrir la biblioteca, para ponerla en el centro de la vida escolar y no en un margen reservado solamente para algunos pocos eruditos, ¿no?
tenemos otras ideas más fuertes, ¿no? De considerarla como este lugar de encuentro exclusivo con libros y de estudio. La biblioteca hoy más bien actúa como un espacio que permite explorar nuevas áreas, con los talleres creativos, con un montón de actividades que se hacen para expresarse, ¿no? También para ser valorada como un espacio de encuentro con otros seres humanos o donde pasan eventos interesantes, ¿no? Y quiero hacer aquí también una reflexión e ir sumando a esta reflexión los resultados, los hallazgos y las producciones que encontramos y que produjimos en la investigación que realizamos, que acabamos de terminar para la Conserjería en relación a Plan B. Esta investigación fue dirigida por Inés Miret y fue desarrollada junto a Mónica Baro Rambías y a Teresa Maña, quienes ustedes van a escuchar mañana. Y ahí hicimos una actividad que para nosotras fue muy, muy interesante, que fue la de pedir dibujos a nenes, a nenas y a jóvenes en las escuelas primarias y secundarias que visitamos, en los centros escolares que visitamos, inspiradas en este dibujo que encontramos en una exposición que se realizó el año pasado en Madrid, de Madrid Ciudad Educadora, las escuelas de la República, en la cual estaba este hermoso dibujo infantil de un niño que se ofrece a una visita, ¿no? En ese momento del rey, en 1927, pero que muestra, bueno, una vida, ¿no? De la biblioteca escolar muy, muy interesante. Y bueno, con esta inspiración nos propusimos llevar este dibujo a los centros escolares que visitamos y proponerles que hagan sus propios dibujos, ¿no? Pensando que este dibujo casi pasaron 100 años y bueno, si tuvieran que hacer un dibujo, una especie de carta al futuro, ¿no? ¿Qué cuestiones incluirían, ¿no? Les planteamos algunas ideas, bueno, qué objetos tendrían que estar, ¿no? qué disposición organizarían, qué tendría que estar, de qué está hecha una biblioteca, ¿no? Y esta idea, estos dibujos resultaron siendo producciones muy ricas, logramos reunir 156 dibujos que permiten acercarnos a estas nuevas geografías lectoras y al lugar de las bibliotecas en estas nuevas geografías lectoras. Me parece por eso que quiero ir retomándolas, ¿no? Para dialogar con esas perspectivas de las alumnas y alumnos de los centros en relación a sus propias bibliotecas. Fíjense, bueno, esta primera hay solo 3 dibujos en los que uno podría decir, visiones algo negativas sobre la biblioteca y tienen que ver con el espacio de silencio, ¿no? Y este es un dibujo muy interesante de un niño de 10 años que, bueno, que se queja de todos estos signos que hay en incluso en distintas lenguas, en distintas formas dialectales del español, ¿no? Bueno, vos no hables, ey no hables, shut up, ¿no? Way. Bueno, y esta biblioteca en la que aparece, bueno, todavía una sensación de custodia. Y si bien la mayoría de los dibujos no van por ese lado, quiero traerlo también para dialogar, bueno, que cuántas de estos hilos más viejos siguen operando, no siguen operando, ¿no? Y la riqueza también, mostrar la riqueza de estas representaciones infantiles. Si las representaciones sobre la biblioteca están cambiando, hay que decir que en buena medida, me parece a mí, tiene que ver con estas políticas públicas que han impulsado programas como Plan B y otros programas, no solamente en España, sino en muchos lugares del mundo, ¿no? Me parece a mí que la biblioteca escolar en las últimas décadas ha asumido muchas tareas de inclusión, de creación, y no solamente de guardiana, aunque una parte de la conservación creo que es una tarea central, ¿no? Volvemos a esta idea de que hay que guardar y distribuir, que hay que acumular, ¿no? Y transmitir a las nuevas generaciones para que no tengan que empezar de nuevo. Vemos también que ha emergido una concepción de la biblioteca como un punto de encuentro con mundos diversos, ¿no? Bueno, esta idea de los múltiples artefactos que se puede ver en este dibujo de un adolescente, de un joven de 16 años. También un espacio como la biblioteca como espacio de la bibliodiversidad, ¿no? de preservación de registros culturales amenazados por la selva digital y por las inscripciones cada vez más efímeras de la cultura. Podemos llamar a este imaginario la idea de la multibiblioteca, múltiple tanto en cómo se expande a distintos espacios de la escuela como en relación a los contenidos y acciones que lo estructuran. Esta multibiblioteca busca proteger esa diversidad cultural y biológica como el gran desafío del nuevo siglo
evitando que nos uniformicemos cada vez más, las especies, las culturas, y protegiendo nuestros ecosistemas, ¿no?, naturales, culturales, para un desarrollo que sea sostenible, que sea perdurable, ¿no? Me parece a mí también, ahí Gustavo Bombini, un especialista argentino en prácticas de lectura y escritura, define a la biblioteca escolar, él la llama como esa otra aula de la escuela nutrida de materiales para garantizar el acceso a la bibliodiversidad, en el marco de políticas del conocimiento que están atravesadas por dinámicas tecnológicas, sociales, económicas y políticas. Michelle Petit, otra gran referente para mí de las bibliotecas escolares, ella dice, bueno, las bibliotecas escolares son puntales de políticas de lectura más abiertas, más emancipadoras que las que promueve el mercado. Petit dice que en estos espacios públicos es donde pueden promoverse otros contenidos y otras formas de leer que resistan o que cuestionen la hegemonía que hoy imponen las industrias culturales. Y en uno de los datos del cuestionario que encontramos fue muy interesante que había una valoración, yo diría que unánime, de los distintos actores escolares respecto al trabajo de las bibliotecas escolares, de ponerlos en contacto con nuevos autores, nuevas lecturas, ¿no?, que hasta ahí no habían conocido. Lo público en ese sentido se asocia a la idea de un espacio común diverso, a la heterogeneidad, al pluralismo, que resisten o cuestionan, ¿no?, que permiten ampliar nuestras riquezas, nuestros recursos culturales, ¿no?, y también a la formación de usuarios que puedan apropiarse y construir reservorios culturales nuevos con esos criterios. Adosado a esta noción de la multibiblioteca, está también la experiencia de convertirse en nodos de redes colaborativas y de formación del profesorado y de la comunidad. La inserción comunitaria y territorial de la biblioteca se vincula a transformaciones del espacio público, eso lo sabemos, el afuera, ¿no?, se ha vuelto más complicado, a veces más amenazante, sobre todo en los espacios urbanos más complejos, y las bibliotecas son espacios donde los usuarios se pueden reunir a conversar, a escuchar charlas, a aprender, a tejer, a bailar, donde hay encuentros intergeneracionales. Y ahí, como puede verse en este dibujo, también de una niña de 11 años, ahí hay un eje central puesto en esos espacios de trabajo colectivos, ¿no? Digamos, y en muchos sentidos no es solamente los libros, sino también es la palabra, los cuerpos, ¿no?, la creación, los talleres, todo eso que está pasando, ¿no? Yo creo que en estos dibujos se encuentran algunas pistas de cómo se está reorganizando ese orden material del saber en torno a estos otros ejes del encuentro, del trabajo colectivo, de la circulación de distintas formas de la cultura, ¿no?, y también de la calidez, ¿no?, de esos espacios, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, uno podría pensar, están cambiando muchas cosas, ¿no? Hay también este eje de la biblioteca, de nuevo, no son solamente las colecciones de libros, son también otras formas, ¿no? Hay un texto muy hermoso de Walter Benjamin en el que él habla de desembalar su biblioteca, y él dice, bueno, las bibliotecas siempre estuvieron pobladas de criaturas de zonas fronterizas, ¿no? Y en los dibujos fue sorprendente encontrar muchas de estas criaturas, desde juguetes, muñecos, bueno, computadoras, la radio, los juegos, ¿no?, aparecen de manera muy, muy relevante, ¿no? Sin ser todavía totalmente dominantes, hay en los dibujos infantiles encontramos una presencia más fuerte de libros que de ordenadores. Sin embargo, sí encontramos muchos ordenadores en las imágenes, ¿no? Y me parece que esto nos habla de la importancia de conversar entre estos retos del 2020, que además nos vimos mucho más obligados a avanzar en la digitalización. Bueno, ¿qué está pasando con la digitalización de la cultura y qué retos significan, ¿no?, qué transformaciones hay respecto a estas prácticas lectoras, ¿no? Estas transformaciones, me parece a mí, se dan simultáneamente en varias dimensiones. Una primera y muy importante son los soportes y las formas de lectura nuevas que aparecen, ¿no? Tenemos ahí estos cambios en los soportes. Perdón, vamos a dejarlo aquí, ¿no? Quiero ir para el otro lado. Ahí vamos. Entonces, bueno, estos nuevos soportes que son los aparatos digitales, los artefactos digitales, ¿no?, y que van desplazando la centralidad de libros, de periódicos, de lo impreso, ¿no?, hacia las pantallas.
A veces esto se vive como el fin de la lectura, el fin del libro, pero quizás habría que analizarlo como una crisis y una transformación de un modelo de producción y circulación de la cultura escrita que estaba organizado alrededor de libros, editoriales, librerías, bibliotecas, ¿no? Y me parece que hoy estamos en una transición hacia soportes distintos, en algunos casos más individualizados, en otros casos ojalá que también sostengan estos espacios de encuentro colectivo, ¿no? Y claro que se lee de otros modos, se lee en la pantalla, los textos escritos no solamente se leen, sino que se pueden intervenir mucho más, se pueden fragmentar, se pueden trastocar de otras maneras, ¿no? Ahí el libro, yo diría, no solamente pierde su textura en la digitalización, sino que también, y quizás sea más trascendente, ¿no? Es un objeto que empieza a ser leído más desde el paradigma de la búsqueda, de la indexación, ¿no? En ese sentido, lecturas más fragmentadas, ¿no? que buscan palabras claves, se lee buscando ciertos términos como hilos de búsqueda, y en ese sentido hay un declive de la comprensión de argumentos extensos que se desarrollaban en estos recorridos más amplios que proponían libros, cuentos, artículos, ¿no? Y ese es en un sentido es una conversación que hay que abrir, ¿no? Respecto a, bueno, ¿qué hacemos con esa fragmentación de la lectura? ¿Nos limitamos a celebrarla? También planteamos, como sería mi caso, bueno, algo se pierde si esa lectura se fragmenta tanto. La lectura fragmentada puede servir para ciertas cosas si pensamos que el conocimiento es solo información, pero si pensamos que es apropiación y construcción de conocimientos más complejos, necesitamos recorridos más extensos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, estas nuevas formas de leer me parece que habrá que balancearlas con otras formas, ¿no? Que no sé, son viejas nuevas, de otro tipo de trabajo, otras prácticas textuales precisamente con los materiales de la cultura, ¿no? Otro elemento que está vinculado a estos nuevos soportes y formas de lectura tienen que ver con esa explosión de los archivos, ¿no? Se habla de la sobrecarga informativa, del fracaso de los filtros para organizarla, de la necesidad de estructurar proyectos formativos que permitan orientarse en ese laberinto digital para poder ver sus lagunas, sus silencios, algo después de lo que voy a hablar enseguida, ¿no? Entonces, yo diría, las formas de leer están cambiando rápidamente, vinculadas a estas nuevas jerarquías e interacciones, y me parece que la presencia de los ordenadores en la biblioteca tiene que ir acompañada de estas estrategias formativas en torno a qué hacemos con eso. Por otro lado, también cambia la noción de lectores, ¿no? Y este es un dibujo también muy bonito de un niño de 12 años que se ubica a sí mismo en un lugar protagónico como biblioayudante, uno de los programas también muy interesantes que tiene Plan B y que han desarrollado muchas bibliotecas, de poder darles más protagonismo, ¿no? Creo que ahí este nuevo protagonismo de los lectores es un punto que también está cambiando, ¿no? Atenderle a esas nuevas prácticas que se dan en el marco de ecologías de medios transformadas, ¿no? Yo diría ahí que no es necesariamente que se lee menos, sino que se lee distinto, que se pluralizan las formas de lectura, hay que reconocer estos nuevos lenguajes, estos nuevos soportes, y también entender que los lectores ya no leen necesariamente de la manera que decíamos antes, aunque, reitero, hay una parte de eso que quizás haya que contrarrestar con estrategias específicas para sostener ciertos modos de lectura más complejos que parecen estar perdiéndose, y más bien las formas de leer más comunes hoy tienen que ver con esto de linkear, compartir, postear, ¿no? Un leer en forma compartida, un leer con otros, un leer como una actividad menos íntima y más pública, ¿no? Yo diría, bueno, que esas operaciones en torno a la lectura generan formas novedosas de vínculo con los textos, quizás más ligados a la superficie, reitero, que a estos sentidos más profundos que tenían que ver con una intimidad mayor con los textos, ¿no? A veces hay una relación más de usuario, de gestión de la información, y no necesariamente de lectores con un compromiso y una intimidad más cercana con los textos, ¿no? Y en un punto se está hablando ahora, ¿no?, en el sentido de esta sobrecarga informativa, también de lectores que tienen que vérselas con archivos y bibliotecas de dimensiones parahumanas, ¿no? Así la llama un gran teórico para mí de la cultura, que se llama Arjuna Padurai, ¿no? Él habla, bueno, estamos en este momento en un contexto de
de archivos para humanos, y bueno, esa biblioteca que ya creció tanto que no puede ser abarcada, no puede ser leída o manipulada por ningún humano, ¿no? Entonces tenemos por un lado una convocatoria, protagonismo de los lectores, y al mismo tiempo también la digitalización que nos achica, ¿no? nos encoge un poco, y hay que volver a recobrar protagonismo frente a procesos cada vez más algoritmizados. Pensando en qué está pasando con las colecciones, ¿no? Y con los espacios lectores. También aquí los dibujos nos dan muchas pistas respecto a esto. Para mí es claro que las bibliotecas se expanden a otros espacios, suman nuevos artefactos. Aquí está muy claro la presencia de muebles, de juegos, ¿no? Y ahí, bueno, creo yo que hay que pensar, ¿no? Bueno, cómo se organizan estos espacios nuevos, ¿no? Digamos, ahí, cuando uno buscaba en la biblioteca, de hecho, se podía buscar libremente en los estantes. En cambio, cuando uno busca en un archivo digital, bueno, ese orden viene estructurado por un algoritmo de búsqueda, ¿no? Y que transforma la propiedad y el control de esas colecciones, ¿no? Me parece a mí que hay que quizás, ¿no? Recuperar algo de ese perderse en la biblioteca, de ir por caminos menos algoritmizados, menos estandarizados, ¿no? Y precisamente cuando uno se podía perder, ¿no? Bueno, yo me acuerdo en mi tesis doctoral, cuando empecé a estudiar en la Universidad de Wisconsin, el primer semestre tuve la suerte de poder ir a la biblioteca y empezar a leer cosas que me gustaban. Es una biblioteca impresionante la que hay en la Universidad de Wisconsin, y bueno, y era poder leer literatura, poder empezar a buscar un libro y los que están al lado, ¿no? Me lo llevaba, bueno, además viniendo de América Latina, donde la experiencia de las bibliotecas es más de la escasez, y buscar 10 libros y encontrar uno con suerte, aquí era no solamente que encontraba los 10 que buscaba, sino que los que había alrededor me multiplicaban por mucho, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es una posibilidad de enriquecer mucho ese proyecto de conocimiento inicial que uno trae, con caminos inesperados, relaciones imprevistas con otros textos que van mucho más de ese orden rígido de la clasificación y del algoritmo, ¿no? En ese sentido, me parece a mí que habría que ver qué está pasando con esas colecciones, con nuevas colecciones, y no perder del todo esa posibilidad del espacio físico de organizar caminos diferentes de búsqueda, ¿no? Ahí es muy interesante que, bueno, algo que está pasando en algunas bibliotecas digitales en este momento es que ponen como parte de su catálogo el estante, ¿no? Entonces reproducen en línea, bueno, usted está buscando este libro, pero sabe que en el mismo estante, en nuestra biblioteca física, tenemos estos otros, y entonces, bueno, ahí uno puede empezar también a buscar en el estante físico / digital, ¿no? Algo de esa experiencia que nos sucedía en la biblioteca como espacio físico, ¿no? Yo diría que, bueno, esa idea de estante como la propuesta que organiza la biblioteca, la curaduría, la selección, el orden que propone la biblioteca, habría que tratar de no perder del todo, ¿no? Y en un sentido creo que sigue teniendo valor en el vínculo que se puede establecer con un orden, de nuevo, material del saber, ¿no? Bueno, aquí también hay otro dibujo que va en esa misma dirección, ¿no? De colecciones, de estantes, bueno, también de un adolescente aquí un poco solitario leyendo, ¿no? Pero creo yo que está haciendo muy buen diálogo con ese conjunto de colecciones que ofrece la biblioteca. Podemos finalmente pensar un poco en estas transformaciones digitales respecto a lo que está pasando con la estabilidad y la perdurabilidad de las bibliotecas con la digitalización, ¿no? Hay una idea, y este trabajo es un artista que me gusta mucho el trabajo que está haciendo, son artistas, también tiene una teoría, tiene una serie de producciones que se llama ScanOps, ¿no? Y que es, bueno, ha encontrado, digamos, en todo el proceso de la digitalización, bueno, las lagunas, los límites que tiene esto, y entonces encuentra y busca, digamos, también con mucha exhaustividad en las digitalizaciones los errores de la digitalización, bueno, y este famoso guante rosa, de alguien que está digitalizando, que de vez en cuando se cuela en los libros que aparecen en las bibliotecas digitales, ¿no? Y en ese sentido, bueno, estos errores, ¿no? Esta presencia humana de la digitalización, él quiere llamar la atención, este artista quiere llamar la atención sobre este proceso, que es un proceso
humano también, ¿no? Exige un montón de trabajo humano, la digitalización, y que tiene sus límites, ¿no? Y que creo que hay que acordarse muy bien de que el archivo digital se organiza a través de algoritmos que jerarquizan las respuestas más populares, que los caminos que ya han sido andados por otros lectores o incluso a veces muy directamente por los anunciantes, por intereses comerciales, ¿no? En ese sentido, tanto el trabajo de Norman Wilson, de Andrew Norman Wilson, como otros, subrayan la necesidad de pensar la fragilidad, de nuevo, de la acumulación de esa experiencia que uno podría decir, ¿no? Bueno, como, que aparece además como algo paradójico, ¿no? Parece que la digitalización nos vuelve menos frágiles, nos vuelve más invulnerables, porque ahora vamos a tener toda la información guardada y toda la producción humana guardada en otro formato. Sin duda esto es un avance, pero creo que también hay que ver que esto está produciendo también procesos de amnesia, ¿no? en la cual, digamos, estos registros intercambiables se desvanecen en su importancia, ¿no? Hay además esto de lo que estamos aprendiendo en estos ya varias décadas que tenemos de convivencia con la digitalización, los archivos que se pierden, los archivos que no pueden migrar de un tipo de software a otro, ¿no? Bueno, la dificultad además, no sé, de poder tener un archivo de lo digital. Hay muchas páginas web que están perimidas o muchos links que no se puede acceder, ¿no? Hay muchas alertas crecientes sobre los efectos complejos, quizás problemáticos, para la vida democrática de nuestras sociedades, de ese declive de la autoridad de la biblioteca como una forma de organizar y de resguardar el saber en un mundo, parece, en el cual, digamos, hoy se celebra que todos podemos hacer nuestros propios recorridos, pero se invisibilizan estas nuevas autoridades que aparecen en los buscadores, ¿no? En las grandes bibliotecas digitales que en general son de propiedad privada, ¿no? Y bueno, que hay una cierta amenaza a la persistencia de la cultura, ¿no? a la perdurabilidad de muchos de nuestros materiales de la cultura. Pensando entonces en estas transformaciones que está trayendo la digitalidad y los desafíos que nos plantean, uno podría decir, bueno, ¿cómo recolocar la biblioteca escolar en relación a estas transformaciones de la cultura? ¿Cómo dialogar con esta organización que tenemos en colecciones, en catálogos, en actividades de la biblioteca, con esto que aparece desde la cultura digital que va quizás en otras direcciones, ¿no? Y cómo reconfigurar también nuestros espacios físicos incluso para la lectura y para otras actividades vinculadas con la cultura, con otros, ¿no? Con otros soportes que, por ejemplo, caminan, son móviles, se mueven con los lectores, ¿no? Creo que hay muchos desafíos y por lo tanto también vamos a tener que abordarlos de múltiples maneras, ¿no? Quizás habría que tomar como punto de partida una convicción de que en el contexto de estas transformaciones aceleradas, quizás muy rápidas, más rápidas, ¿no? Que lo que podemos procesar y regular, es mucho más importante todavía el trabajo pedagógico de las bibliotecas escolares como lugar de encuentro y de cruce entre la cultura impresa y los nuevos soportes y los nuevos modos de leer, ¿no? La biblioteca, me parece a mí, tiene que actuar un poco como este dibujo tan bello de un niño de 11 años, bueno, puerta abierta a la cultura, ¿no? Invitación, espacio de encuentro, ¿no? Un puente entre viejas y nuevas formas de leer y de escribir, entre archivos y colecciones tradicionales de la cultura impresa y las nuevas colecciones de los medios digitales, aunque sean de carácter efímero, de carácter inestable y estén organizados por el criterio de la popularidad. Me parece que tenemos que hacer ese puente y ese diálogo, sobre todo pensando en la formación de nuevos lectores y nuevas lectoras que tengan en cuenta estos nuevos soportes, estos nuevos contextos, estas nuevas geografías lectores, ¿no? Me parece a mí que formar lectores ya no podemos pensarlo solamente en términos de contacto con un cuerpo de obras que está definido como referencia cultural común, sino sobre todo dotarlos de criterios, de capacidades para orientarse en este océano de producciones culturales que no siempre reconocen los criterios de autoridad y de selección cultural que en otro tiempo eran exitosos, ¿no? Aquí quisiera citar a Robert Danton, que fue director de las bibliotecas de Harvard y sobre todo un gran historiador de la cultura escrita, que ha ido desde el iluminismo hasta la cultura digital. Y él, siendo director del sistema de bibliotecas, además intentó organizar un sistema público de bibliotecas en los Estados Unidos, ¿no? Para un poco contrarrestar el peso ahí de la biblioteca de Google, ¿no? Y él dice, bueno, hay que
dejar de pensar a la biblioteca como depósito, como museo, y más bien convertirla en una ciudadela de aprendizaje, en una plataforma desde donde se pueden iniciar proyectos de conocimiento que involucren Internet, involucren las colecciones impresas, pero con criterios siempre que vayan más allá de lo que proponen los buscadores, ¿no? Buscando preservar los lazos con el pasado de nuestra cultura y acumulando energías para el futuro, dice él, ¿no? Esta idea de, bueno, de nuevo vuelvo a la idea también de educación y escolarización, la educación como la acumulación, la codificación y la transmisión de la experiencia humana, esta idea de acumular energía para el futuro, me parece un tema bien central, ¿no? Y uno podría decir, tomando estas ideas de Danton, que las bibliotecas escolares pueden jugar, como ya lo han hecho, un rol muy relevante en la formación de las nuevas generaciones, tanto en la organización de repositorios culturales que surjan de curadurías cuidadosas, como también en la formación de criterios de selección y jerarquización de los saberes disponibles en los distintos soportes y formatos en que aparecen hoy, ¿no? Me parece que entonces urge también pensar estas pedagogías de la biblioteca, como lo venimos sosteniendo en estas nuevas geografías lectoras. Bueno, entonces, ¿qué pedagogías, no? Y ahí yo quiero traer también algunos hallazgos de nuestra investigación. Hicimos cuestionarios a estudiantes, a profesores, a responsables de biblioteca sobre varios temas, sus prácticas, sus consumos culturales, sus prácticas en las bibliotecas, sus prácticas de lectura y también los valores y los efectos que producen la lectura, ¿no? Y ahí ellos dicen, digamos, entre otros asuntos, ¿no? Me parece a mí, dicen cosas muy interesantes y también hay que, con varios matices, ¿no? Me parece a mí que hay mucho acuerdo, como se puede ver ahí, en el valor de la lectura. Claramente los responsables y los profesores lo valoran en mayor medida, pero diríamos los estudiantes también las valoran en mayor medida, ¿no? Sin embargo, me parece a mí, puede verse el peso que tiene para los estudiantes la demanda de que la lectura sea entretenida y placentera. Yo digo que ahí adhiere a nuevos discursos sobre la lectura, pero también a la lógica de las industrias del entretenimiento, que es otro asunto que tenemos que pensar, ¿no? Uno podría ver ahí, bueno, ¿no? Como esa idea, bueno, la adhesión no es total, pero hay un porcentaje importante, por un lado que dicen que leer es aburrido y otros que dicen, bueno, no me resulta tan divertida y debería resultarme más divertida, ¿no? Yo creo que podemos contrastar estas ideas con algunas de las cuestiones que plantean algunos estudiosos de las prácticas juveniles de lectura, como Valeria Sardi, es una investigadora argentina, ¿no? Y ella dice, bueno, los jóvenes viven a la lectura como una experiencia, como una circunstancia más de sus vidas, sin los matices elitistas y las restricciones de otra época, ¿no? Sus lecturas son más bien lecturas discontinuas, de nuevo, que buscan a través de palabras clave el fragmento textual del cual apoderarse, sin que sea percibida la identidad y la coherencia de la totalidad textual que contiene ese elemento, ¿no? Estoy citando textualmente un trabajo de Valeria Sardi. La facilidad para moverse entre distintos formatos y dispositivos ayuda a que no se establezcan rasgos de distinción o prestigio de unos materiales respecto a otros. El zapping, ya mencionado, el linkear de un texto a otro, el leer mientras se escucha música o se navega en Internet, el leer en la vida pública, son para Sardi elementos auspiciosos de prácticas más plurales de la lectura. Ella llama a estas prácticas fronterizas, ¿no? En el sentido de fragmentarias, salteadas, discontinuas, interrumpidas, entrecortadas, dice, ¿no? Se mueven de prácticas más institucionalizadas y legitimadas socialmente a otros modos de lectura, a estos nuevos modos de lectura donde se privilegia más un leer en el vínculo con otros, un leer público, ¿no? En una diversidad de soportes mucho más irreverente, podemos decir, ¿no? Quizás, digamos, ¿no? El hallazgo, uno de los hallazgos que encontramos que también nos sorprendió tiene que ver con, no está aquí, pero podemos ofrecerlo en otro momento, los resultados del cuestionario. Valoran mucho los estudiantes de primaria la lectura en voz alta en el salón de clases, ¿no? Que parece quizás ir en una dirección contraria a la individualización de las pantallas. Se le otorga mucha importancia a la voz, al cuerpo, a la escena colectiva, que probablemente tiene algo de ritual, ¿no? Probablemente yo creo que esta es una forma de lectura comunitaria, ¿no? Pero también podría decir
que, a diferencia de lo que plantea Sardi, yo sería menos taxativa en relación a estas nuevas prácticas. Incluso, fíjense si alcanzan a ver algo, ¿no? De los estudiantes, no todos escuchan música, no leen y chatean al mismo tiempo, ¿no? Más bien bastante pocos. En general nos sorprendió que los que más buscan en internet mientras leen son los adultos, y tiene que ver, de nuevo, me parece a mí, no me sorprende en un punto, pero en otro sí. Uno podría decir, bueno, es que también esto de leer buscando en internet tiene que ver con prácticas más complejas de lectura, y precisamente requieren una mayor fluidez y conocimiento y apropiación de ciertas prácticas lectoras, ¿no? Para poder moverse también, ¿no? Con fluidez, podríamos decir, en internet, ¿no? Ahí, bueno, en este punto, ¿no? Sobre todo en las prácticas de lecturas con medios digitales, se ve que, bueno, no se lee y se chatea, y no se reconoce tampoco compartir con frecuencia en las redes sociales lo que se hace, ¿no? La visión de las redes sociales y sus contenidos es bastante ambivalente, diría yo, con un ligero predominio de una perspectiva más positiva, pero tampoco tanto, tampoco tanto, perdón, el lapsus dice mucho. Creo entonces que esas concepciones de la lectura muestran las posiciones de los actores sobre el valor de la lectura y sobre las características, y dejan abiertos varios interrogantes sobre la efectiva ampliación de la visión, sobre las prácticas lectoras y sobre los sentidos que tienen hoy en este contexto digital. Y podríamos decirnos que en la formación de lectores quizás hay que trabajar algunos de estos temas más específicamente, ¿no? Bueno, se alcanza a ver la importancia de la lectura, pero también está de a rato subsumida en la demanda de hacer la lectura placentera, sin adentrarse en la importancia que tienen las prácticas lectoras y de escritura para enriquecer la experiencia del mundo, para la posibilidad de proyectarse como sujetos autónomos, ¿no? Y ahí tenemos una hipótesis conversada con el grupo que hicimos la investigación, que si no tendrá que ver con un cierto dominio de un paradigma comunicativo de la lengua, ¿no? Que ha llevado también a esta exigencia de, bueno, la lectura y la escritura sirven sobre todo para comunicarse, y la demanda que viene de la lógica del entretenimiento de que sean divertidas, ¿no? Placenteras. Y en ese sentido, quizás eso no ayude a realizar otro tipo de operaciones con los textos que seguimos requiriendo, ¿no? Es claro que las formas de lectura profunda, esta lectura más íntima de los textos, surgió en cierto momento histórico, como la lectura silenciosa. Tuvo también un carácter excluyente de otro tipo de prácticas. Se planteó que esa era la única forma de lectura valiosa e importante. Pero bueno, habría que ver, como es una práctica histórica, quizás después desaparezca, como dice Alessandro Barico, ¿no? En varios de sus últimos textos. Pero yo diría que no hay que dejar de preguntarse qué se gana y qué se pierde, o en todo caso cuestionarse si no vale la pena insistir, aunque sea de a ratos en minoría, en que vale la pena producir otro tipo de operaciones con los textos y con las imágenes, que conviene detenerse, compartir reflexiones más largas, salirse de la adhesión o del rechazo inmediato que promueven muchas plataformas digitales. Para ir cerrando, diría, bueno, me gusta mucho esta definición que hace Christian Jacob, un historiador del saber, y trabaja mucho en esta materialidad del saber, esta organización material de los saberes. Él dice, bueno, el conocimiento, los saberes, la práctica de saber, a veces toma la forma de un viaje. Y para mí la metáfora del viaje es una metáfora bien, bien interesante, ¿no? Él dice, bueno, el viaje o recorrido, es mi traducción, por eso pongo a veces opciones, porque no estoy segura, ¿no? Ese viaje o recorrido descansa en la habilidad de orientarse, en el arte de encontrar los rastros que marcan el itinerario que inventamos mientras lo vamos andando, ¿no? Se hace camino al andar. Bueno, esta idea de que hay que hacer un viaje en el conocimiento, y él dice, bueno, el viaje puede ser llamado método, protocolo, experimentación, razonamiento, pero uno tiene que aceptar modificar el mapa de ruta para hacerle lugar a un descubrimiento accidental o a una hipótesis alternativa. Me interesa mucho esta idea de conocimiento, de saber como viaje, porque para mí es una metáfora muy importante, ¿no? Si lo confronto con la imagen que aparece ahí de la biblioteca digital de Google, bueno, vamos a dejar que Google nos organice los viajes.
la exploración en el buscador, o vamos a tratar de que el conocimiento haga otros viajes, ¿no? Que nos den otros mapas de ruta, no solamente los del algoritmo, no solamente los de estas lecturas fragmentarias y orientadas a buscar información, sino también a poder enriquecer de nuevo nuestra experiencia, poder apropiarnos de esa experiencia acumulada, codificada, ¿no? En todos los procesos culturales, en la cultura humana, puedo decir, los procesos creativos que tuvo la cultura humana en otras generaciones, y poder ¿no? Llevarlo en nuevas direcciones, ¿no? En ese sentido, yo diría que, bueno, como en los desafíos del 2020 y en lo que se avisora como un mundo mucho más digitalizado, hay mucho para discutir respecto a la centralidad de las prácticas textuales, ¿no? Y cuando yo pienso prácticas textuales, fue muy a propósito que puse estas tres imágenes bien distintas. Están las estelas mayas, otras formas de inscripción, podemos decir, ¿no? de trabajo, de inscripción en una estela que tenían que ver con acumular una memoria, ¿no? Y una interpretación del mundo y pasarla a otras personas, a otras generaciones. Esa también fue una práctica textual, ¿no? Que fue una forma de escritura, en el medio una práctica escolar más conocida, y en la otra punta, bueno, una imagen contemporánea que tiene que ver con ese diálogo, ¿no? Con los medios de comunicación, con la industria del entretenimiento, y también la posibilidad de crear videos, de hacer películas, ¿no? Pero que también esa idea de, bueno, pensar al cine, por ejemplo, y pensar los videos también como lenguaje y como práctica textual, ¿no? Bueno, narrativas, ¿no? ¿Qué quiero contar? ¿Cómo tengo que contar? ¿Cuál es el punto de vista? ¿Cuál es la cámara, ¿no? que utilizo? Etcétera. Bueno, todo eso implica, si bien el texto ahí es una metáfora, me parece a mí que es una metáfora útil para pensar de nuevo en qué viaje por el conocimiento, qué viaje por los saberes se está realizando, ¿no? Me resigno a ser solamente la usuaria o la consumidora de servicios o de plataformas diseñados o de materiales de la cultura hechos por otros y otras, o bien puedo yo misma ponerme en relación con eso, crear, inscribir, ¿no? Mi propia visión del mundo, mi propio relato sobre el mundo. En ese sentido, me parece que es muy importante el trabajo con prácticas textuales para poder llegar a mayores niveles de autonomía intelectual, ¿no? Y que me parece que esto es un aspecto que no hay que olvidar ni hay que resignar, ¿no? en este momento en el que avanza mucho más la digitalización. Finalmente diría, bueno, y también aquí pensando en las desigualdades que se han visto tan en evidencia en la pandemia, creo que tenemos que seguir pensando cómo construir un mundo común, cómo presentar un mundo, ¿no? y un planeta, diría, no solamente un mundo, con otros desafíos que tienen que ver con la inclusión social, que tienen que ver con el poder todos, bueno, involucrarnos en estas conversaciones, el poder distribuir esta experiencia de manera igualitaria, ¿no? Que no quede nadie afuera, que no quede nadie atrás. Y vuelvo a estas imágenes, que son imágenes dos de principios del siglo XX, esta, la más contemporánea, la que está en color, una imagen más actual, ¿no? Con la idea de la educación como una selección del mundo, como una presentación del mundo, ¿no? A las nuevas generaciones. Y me parece que la biblioteca es precisamente eso, ¿no? Es, bueno, es que la decisión fuerte que hay que hacer es, bueno, ¿qué selección del mundo vamos a presentarles a las nuevas generaciones? Y esta selección del mundo creo que tiene que estar orientada por estas cuatro patas, ¿no? Por estas cuatro ejes, por estos cuatro ejes importantes la educación en este contexto. Por un lado, la necesidad de formarnos para sostener la vida en común en un planeta con enormes desafíos, ¿no? A muchos niveles, que están incluso amenazando la sustentabilidad de nuestra vida en esta tierra, ¿no? Por otro lado, también poner en el centro está la importancia de cuidar, de cuidarse, de cuidar lo común, de cuidar el planeta, pero también cuidarse una misma, ¿no? Cuidarnos en este momento que estamos experimentando tan claramente la fragilidad, ¿no? de la existencia, de la salud, de los bienes que creíamos tener. Por otro lado, también diría, bueno, la necesidad de estudiar el mundo, y a mí me gustan mucho estas imágenes, más allá de la distancia, ¿no? El mundo está ahí, un poco como esa imagen de la biblioteca iluminista, ¿no? De los hombres sosteniendo al mundo, un mundo que se puede tener en la mano, ¿no? Una idea que abrió muchas cosas, pero también fue una relación muy problemática, ¿no? Con el planeta, en términos de que
podemos hacer lo que queremos, el planeta está en nuestras manos, podemos hacer lo que queremos, ¿no? Con muy poco respeto y muy poco amor por la vida natural, por la vida de otros seres en este planeta, por el cuidado, ¿no? En muchos sentidos. Y el estudio, digamos, pero sí diría que estas imágenes tienen mucho que ver con el estudio, ¿no? Con el pensar la geografía, el mundo como un lugar, como un objeto de estudio, ¿no? Y me parece que ese estudio, volviendo a las prácticas textuales, es también lo que nos permite tomar distancia, pensar otros modos, ¿no? Ganar autonomía. Este estudio debería estar. Estudiar no quiere decir solamente leer libros, ¿no? Estudiar quiere decir problematizar esto, ¿no? Reflexionar, enriquecer con otros lenguajes. Y por último diría, bueno, también tenemos que poner como uno de los ejes la movilización colectiva, ¿no? Esta movilización colectiva que hace falta hoy para defender lo común, para defender el planeta, para defender diría yo también, una cultura más democrática que no sea solamente apropiada por las grandes corporaciones, ¿no? Y que la subsuman en grandes algoritmos que nos van a dar todo digerido, masticado, pero que no necesariamente nos va a formar mejor para una vida más libre, una vida más plena, una vida más justa, diría también. Bueno, con esto quiero cerrar la intervención y me gustaría mucho escuchar comentarios y preguntas. Nada, seguramente hay muchas y ojalá que podamos tener un buen intercambio en torno a estas ideas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Inés, por tu intervención. Ya tuvimos ocasión de verte en Santiago y en Madrid, en el Congreso Iberoamericano, desde la asesoría. Muchas gracias por tu intervención. ¿Tenemos así alguna pregunta? Una persona, Jesús, desde el CEIP de Casas, pregunta cuál es la mejor forma de preguntarle a los niños y a las familias cómo quieren que sea la biblioteca del centro. Me imagino que está referido a los imaginarios de los que estabas hablando tú. Pues eso, puedes contestar. ¿Cuál es la mejor forma? Bueno, no sé, hay que encontrar la forma, yo creo que hay que... y a veces la pregunta no es una pregunta directa, ¿no? Bueno, ¿qué te gustaría que sea la biblioteca, que haga la biblioteca? Yo creo que, bueno, cotidianamente tenemos un montón de indicios respecto a cuánto se acercan, a cómo se acercan, pero bueno, por ejemplo, ese trabajo con los dibujos a mí me pareció muy relevante en la medida en que pudimos ver, ¿no? Creo que se puede ver a través de estos registros, bueno, cuáles son los objetos o las actividades que quedan muy de relieve, ¿no? Nosotros trabajamos en la investigación con cuestionarios, apuntando a prácticas, a recomendaciones de mejora, ¿no? Y eso nos ayudó mucho a poder entender, bueno, qué es lo que está pasando. Creo que también se pueden hacer reuniones, no sé, hay una vieja tradición de la asamblea escolar en las escuelas, desde la escuela nueva, ¿no? Desde las pedagogías de principios del siglo XX, que también son muy ricas para relevar opiniones, para relevar percepciones, ¿no? Bueno, y también hay toda una línea ahí de lo que se llama el planeamiento participativo, que incluye opiniones de los niños, niñas y los jóvenes, ¿no? Creo que sobre todo pensaría cómo poder acercarnos más a su experiencia de la biblioteca, con la biblioteca, y ahí, bueno, idear, no sé, se me ocurren varias maneras, talleres, fotografías, cuál es tu lugar preferido de la biblioteca, cuál es el que no te gusta, ¿no? A veces quizás, por eso decía, no necesariamente son preguntas directas, bueno, qué te gusta y qué no te gusta, sino algún ejercicio en el cual esa voz pueda organizarse mejor, ¿no? Pueda organizarse también más libremente sin nuestra presencia tan en medio, ¿no? Que esto es un asunto que en la investigación con las infancias se trabaja mucho, ¿no? Como dejarles más libertad para que se expresen. Me parece que hay que buscar esa metodología. Sí. Tenemos también nosotros otra pregunta. Es cómo podemos contribuir desde la biblioteca para formar al alumnado y a las familias en el manejo de las plataformas de forma crítica. Es una de tus líneas de estudio, las plataformas. ¿Cómo podemos orientar para ese uso? Bueno, ahí hay, creo que hay que hacer desde líneas de trabajo
de mediano plazo, pensaría yo. Yo creo que ahí hay que combinar tanto unas ciertas formas de hacer, por ejemplo, bueno, esto de búsquedas en Internet, o qué tipo de información encontramos en Internet, qué es lo que está pasando ahí, cómo jerarquizarla, cómo acercarse a ella, cómo tamizarla por otras preguntas, por otros criterios que tienen que ver con su veracidad, ¿no? con cuán verdaderas son o cuán útiles son o no para ciertos proyectos de conocimiento, ¿no? Creo que esa es una línea, el trabajo en talleres que están orientados a, si se quiere, competencias o prácticas más concretas. Pero pensaría que también tenemos que convertirlas en objeto de estudio, ¿no? Y quizás hacer otro tipo de talleres, otro tipo de formación, tanto del profesorado como de los estudiantes, del alumnado, ¿no? Me parece a mí que hay pensar un poco, bueno, ¿qué son los medios digitales hoy? ¿Qué están produciendo los medios digitales hoy? ¿Qué tipo de problemas tenemos? ¿Qué tipo de desafíos? ¿Qué tipo de ventajas ofrecen? Bueno, aparentemente, digo, algo de esto yo decía en la presentación, pero hay mucho más, ¿no? En este momento es uno de los campos más fuertes de investigación, el tema de lo que se llama la alfabetización informacional, de poder entender una arquitectura de la información, de poder entender, bueno, cómo se organiza, qué pasa con un buscador, ahí atrás hay un algoritmo, ese algoritmo cómo funciona, hasta dónde podemos saber, porque Google no es que habilita demasiado a ver los pormenores del algoritmo, pero sí hay mucha gente que está estudiando eso. Bueno, una de las cuestiones que a mí me interesa en particular y que estamos tratando de trabajar y que tuvo mucho que ver con esta pandemia, es el estudiar por videos o estudiar con textos escritos, ¿no? Y bueno, cada vez más lo vengo viendo desde hace un tiempo y ahora con la pandemia mucho más claro, bueno, se estudia con videos. Bueno, ¿qué significa estudiar a partir de un video? ¿Cómo estudias con un video? ¿Es lo mismo que un texto escrito, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora, bueno, yo preparé la conferencia, la escribí, pero no siempre uno hace ese trabajo de escribirlo y además ese registro oral no es lo mismo que un registro escrito, ¿no? Y yo creo que ahí hay cuestiones vinculadas a esto que decía hacia el final de la conferencia del estudio. Me parece que es muy interesante pensar estas formas de estudio en múltiples soportes, de múltiples modos, que aportan y también qué limitaciones tienen, ¿no? De ratos para mí, por ejemplo, la conferencia, si uno tiene que estudiar ciertas cuestiones más complejas, más difíciles, pueden ser un buen punto de entrada, pero a mí me gustaría que no se pierda el leer un texto difícil, ¿no? El leer un texto que nos está demandando otro nivel de atención, por ejemplo, ¿no? Esto del subrayado, ¿no? Y bueno, esto de poder armar la propia jerarquización, las notas al margen, bueno, eso organiza una relación con el texto diferente a si lo escucho y bueno, y después, ¿qué me queda de eso? ¿No? Es una relación, digo, tiene su valor, no digo que no, me parece igual que podríamos desarrollar mucho más, podríamos aproximarnos con mucha más sutileza respecto a las prácticas de conocimiento que están involucradas en los distintos soportes. Y a mí me gustaría, bueno, esto por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa en las bibliotecas? Bueno, eso trabajamos con videos, trabajamos con películas, bueno, ¿qué tipo de trabajo hacemos con eso? ¿No? Y esa es una pregunta para que siga siendo un desafío intelectual, ¿no? Pensando de nuevo en esto de qué ofrecemos del mundo, de qué selección, qué presentación del mundo estamos haciendo y también a qué invitamos cuando presentamos el mundo de esta manera. Creo que esas son las preguntas centrales para pensar en talleres, en actividades formativas, reitero, tanto con el profesorado como con los estudiantes. Bueno, tenemos aquí más preguntas. A ver, alguien dice, referido al libro que pusiste antes o te referiste antes, ¿el libro de Mara y Dan está dirigido a adultos o también a adolescentes? Está más dirigido a adultos, pero no sé, los adolescentes a mí me sorprenden que leen, digamos, esto de la clasificación de literatura infantil y juvenil no siempre funciona así, ¿no? En todo caso pensaría, sí, adolescentes con alguna guía, con un trabajo, tiene su parte angustiosa, pero bueno, habría que verlo eso, ¿no? Cómo se trabaja. Me parece que es ahora no me viene a la cabeza, pero había también un cuento de Ray Bradbury que trabajaba una escena parecida, ¿no? Bueno, de la extinción, o quedan unos pocos humanos y qué hacemos con la cultura. Era un texto que yo usaba cuando empecé a dar clase en la Universidad de Buenos Aires a mediados de los años 80, así que
ya quedó en el arcón de los recuerdos, pero se puede buscar ese cuento, y era un cuento que usábamos con nuestros estudiantes de 17, 18 años para empezar a discutir qué pasa con la transmisión cultural y esta fragilidad de la cultura también. Se me ocurre que hay muchas otras posibilidades también. Otra pregunta más. ¿Qué elementos consideras imprescindibles en una biblioteca escolar más allá de libros o ordenadores? Bueno, yo creo que lo imprescindible nos estamos dando cuenta que está cambiando, ¿no? Entonces yo diría, bueno, otros objetos de la cultura, ¿no? Si estamos conversando en torno a esta idea de la biblioteca como un espacio de encuentro y de presentación, ¿no? De una selección del mundo hecha con calidad, yo creo que hoy vale la pena introducir, por ejemplo, películas, introducir música, ver si se hace curaduría de ciertos, y eso sería mucho más trabajo, pero no es imposible, ¿no? Bueno, esta curaduría de YouTube, bueno, y esta semana, no sé, vamos a mirar este video, vamos a discutir sobre este video, o vamos a discutir sobre un video que es trending topic, ¿no? Que se volvió moda y que nos interesa también poner a discutir. ¿Por qué no? Para mí lo central ahí es seleccionar y es proveer experiencias de calidad del encuentro con la cultura y con una selección de la cultura que hacemos pensando en esto que mencionábamos antes, ¿no? Cuáles son los ejes, una idea de una pluralidad cultural, de una calidad de la cultura, de un trabajo, ¿no? Intelectual, afectivo, con esos materiales. Entonces yo creo que la biblioteca pone a disposición, pero también invita, ¿no? Invita a acercarse, los pone cerca. Me parece que más que por ahí una lista concreta, yo pensaría, bueno, que sean buenos materiales, materiales de calidad, los que sean. Pensar en multilenguajes, sí, me parece que a esta altura necesitamos incluir la multiplicidad de lenguajes en los que hoy estamos produciendo la cultura. Siempre producimos en múltiples lenguajes. Yo trabajo temas de pedagogía visual y discuto mucho esta idea de que ahora somos visuales, ¿no? Bueno, en realidad la alfabetización, el dominio, ¿no? de lo letrado ha sido un dominio bastante corto en la historia humana. La mayor parte del tiempo los humanos, la mayoría de los humanos, fuimos, nuestros antepasados, analfabetas, ¿no? Analfabetos. Y bueno, me parece que eso hay que considerarlo. Las imágenes tenían un peso muy importante en la transmisión de la cultura, en la preservación de la cultura, en el registro, ¿no? Bueno, hoy estamos en un momento sociotécnico diferente, pero que también, digamos, lo letrado está reequilibrado después de una época de dominio muy fuerte con lo audiovisual, podemos decir, ¿no? con estas formas de registro de la cultura. Creo que hay que entrar en diálogo con eso sin duda, ¿no? Y creo que eso tiene que estar también presente en la biblioteca. Bueno, hay otra pregunta que yo creo que algo ya fuiste respondiendo. Una persona preguntaba cuáles serían los criterios para seleccionar libros dirigidos a niños del primario o para lotes de lecturas, para cajas, etcétera. Yo creo que algo ya respondiste ahora. ¿Puedes ampliar? Sí, puedo ampliar un poquito. Bueno, para mí, eso, la calidad, por supuesto, ahí entra la discusión, ¿quién define la calidad? ¿No? Sí. Esto es una discusión muy, muy grande. Yo diría en todo caso, bueno, la mejor que podamos, ¿no? Y aquí cuento una anécdota que para mí fue muy interesante. Ustedes saben que yo actualmente vivo en México, crecí y me formé en Argentina, trabajé en Argentina mucho tiempo, hicimos en el año 2010 un encuentro, 2008 un encuentro creo con Alem Bergalá, que trabaja en cuestiones de pedagogía del cine, ¿no? Y entonces él contó el proyecto que tenían y tiene que ver con la biblioteca. Era una especie de biblioteca de películas que se entregaban, era una colección de 100 películas, las mejores películas, él decía así, las mejores películas de la historia del cine. Hacían una colección que se llamaba l'Eden Cinema, el paraíso del cine, o el paraíso del cine, cine del paraíso. Bueno, y esta colección de 100 DVDs llegaba a las escuelas en formato físico incluso, y después había talleres y todo un trabajo de empezar a promover el uso del cine en las escuelas francesas. Y entonces, bueno, cuando vino a Argentina, en Argentina ustedes saben que la discusión es bastante horizontal y todo es muy
discutido y más un conflicto siempre abierto respecto a la autoridad, creo que por distintas herencias bastante traumáticas de la historia reciente. Por supuesto apareció la pregunta de quién define cuáles son las 100 mejores películas del cine, ¿no? Y me dio a mí mucha ternura, ¿no? Alain Bergala dice, yo defino las 100 películas mejores. ¿Por qué? Porque yo sé mucho de cine. Y si usted tiene otras 100, arme sus 100, ¿no? Pero él lo dijo así con un cierto, diría yo, desparpajo, ¿no? Con una cierta, mucha gracia. Pero tenía razón en un sentido, digo, por supuesto, mi selección de 100 va a ser distinta a tu selección de 100 a la otra, pero bueno, alguien que ha estudiado esto, y Alain Bergala, digo, ha sido una persona que conoce la historia del cine, no solamente europea, sino de todo el mundo, bueno, ¿por qué no darle esa confianza? Entonces diría también ahí dar la confianza a los responsables de bibliotecas, a la gente que ha estudiado en esa selección, que hagan la mejor selección posible. Quizás lo fundamental ahí es, bueno, tener criterios abiertos para recibir, bueno, qué es lo que están pidiendo, niñas, niños, dónde están sus intereses, ¿no? Acercarse, hacer puentes con las cosas que les interesa leer, pero no dejar de ofrecer lo que creemos que tiene calidad, ¿no? Y creo que ahí es muy importante esa acción de la biblioteca como espacio físico, y digo físico también digital, ¿no? Pero bueno, como un espacio de encuentro, de cruce de trayectorias, en el sentido de que ofrecer algo que tenga que ver con sostener, bueno, estos lenguajes nuevos, quizás lenguajes que no están tan promovidos desde el mercado editorial, pero que nos interesan, ¿no? O también la historia, ¿no? No sé, una de las cosas que decía Bergala es, bueno, si uno va por el lado de lo más popular, las películas, entre comillas, viejas, ya no se ven. Y sin embargo, ¿por qué no traer Chaplin? ¿Por qué no traer otras historias del cine que también ayuden a ver lo que está produciéndose hoy, ¿no? Porque también tiene que haber un diálogo con bueno, una construcción, una serie histórica de construcción de la cultura, y no quedarse con el último grito de la moda o lo que está ahora siendo más popular o más vendido en YouTube o donde sea, ¿no? Entonces, me parece a mí que el trabajo de la biblioteca y el criterio para seleccionar tendría que ser, bueno, la calidad, la bibliodiversidad, el también poder ampliar un poco las posibilidades expresivas, por ejemplo, los que juegan con tipografías o los que juegan con el lenguaje, los que están planteando temas nuevos, ¿no? No sé, como han habido como muchas ampliaciones muy ricas en el mundo en el mundo editorial, que me parece que vale mucho la pena traer a las escuelas, ¿no? Además, teniendo en cuenta que para muchas familias esto es de muy difícil acceso en términos socioeconómicos, y la escuela ahí tiene un lugar central en la inclusión en universos culturales ricos, complejos, de calidad, ¿no? Me parece que ese debería ser nuestro horizonte. Tenemos más preguntas. A ver si nos da tiempo. Otra persona pregunta qué se puede hacer para dar acceso a esas bibliotecas que mencionaste antes con archivos antiguos que siguen ocultas. Bueno, ahí creo que se pueden hacer varias cosas. Por un lado, no sé, algunas van a quedar como museos, ¿no? De hecho, como la de Hereford me parece que es más un museo que una biblioteca, ¿no? Y de pronto puede ser interesante hacer ese recorrido por distintas formas de la biblioteca y valorar también esta apertura actual, ¿no? Yo recuerdo mi propia relación con las bibliotecas, siempre me gustaron mucho los libros, leía mucho desde muy pequeña, pero cuando llegué a Estados Unidos para hacer mi doctorado, el primer semestre estaba fascinada por esto de los anaqueles abiertos, ¿no? Y poder entrar a los anaqueles abiertos y poder mirar esto que decía uno al lado del otro, ¿no? Perderme ahí en la biblioteca. Incluso me sorprendía que me daban el préstamo por todo el semestre. Y yo decía, pero esta gente es tonta, yo me lo voy a quedar todo el semestre porque a mí me gusta leer y me los voy a dejar aquí en mi casa. Y no eran tontos, ellos querían que los libros circulen, ¿no? Y efectivamente quizás mi experiencia con la biblioteca había sido más de la biblioteca restrictiva, ¿no? De que nunca te prestaban nada, de que tenías que pelear mucho para acceder a algún libro u otro, ¿no? Entonces, ojalá todos las nuevas generaciones se eduquen en una biblioteca abierta, en una biblioteca inclusiva, en una biblioteca que invita y no en una biblioteca que expulsa, ¿no? Me parece a mí que esto es un elemento para mí central respecto a lo que les estamos transmitiendo, ¿no? Y bueno, y que las otras bibliotecas queden de museo. Ahora, la cuestión de los libros antiguos, yo entiendo, por supuesto, que hay que cuidarlos,
también soy historiadora de la educación, trabajo con libros muy viejos que uno a veces los toca y se están casi a punto de romper. Bueno, hay que escanearlos, hay que promover ahí políticas de digitalización para que esos objetos puedan seguir viviendo por lo menos un tiempo más. Sabemos que no todo es finito en esta tierra, pero bueno, que tengan un poco más de vida, y sí creo que hay que tener política de protección de los libros más antiguos, ¿no? Y creo que la mejor protección es digitalizarlos, porque también el punto es no quedárselos, ¿no? Recuerdo ahí alguna vez también cuando hacía mi tesis doctoral, que fui a un archivo en Argentina, a una biblioteca, y entonces encontré un libro de 1915 sobre la higiene escolar, publicado en París. Era un libro de un escritor argentino, pero en esa época había mucho dinero, se publicaban en París, en francés. Bueno, era un libro que nadie literalmente había tocado, todavía tenía las páginas, ¿no?, sin cortar, ¿no? Estaba el ejemplar desde 1915, nadie lo había mirado, ¿no? Entonces yo solicité, en ese momento no había todavía escáneres, dije, bueno, solicité o hacer fotografías o fotocopias, y me dicen, no lo puedes hacer, solo puedes fotocopiar 30 fotocopias o 30 fotos, porque hay que proteger los derechos del libro, ¿no? Y yo dije, bueno, pero el primer derecho es que lo lean. Y fíjese, este libro nadie lo leyó. Y eso me parece también una historia muy triste del libro, ¿no? El libro que nadie lee. Los libros están hechos para ser leídos. Tenemos que pensar cuál es el mejor soporte para que circulen, que cuide ese objeto, sin duda, hay que cuidar ese objeto, pero también acordándonos que la mejor vida del libro es que llegue a los lectores, ¿no? Y tenemos ahí que hacer ese encuentro posible. Otra pregunta está referida al espacio en este momento. Dice, ¿cómo se puede dinamizar una biblioteca si se ha eliminado su espacio? Que es lo que nos está sucediendo en algunos lugares, ¿no? Bueno, eso yo creo que sí es un desafío grande. Yo creo que hay que tratar de sostener un espacio, ¿no? Creo que incluso creo que, bueno, el movimiento que hubo de bibliotecas en las aulas es un movimiento muy interesante, pero a mí me gusta la idea de una biblioteca común, de una biblioteca donde uno se encuentra con otras y otros de otras edades, de otros grupos escolares, con otros proyectos, con otras preguntas, otros intereses, ¿no? Y que eso es precisamente muy rico, ¿no? Yo trataría de pelear todo lo que podamos para tener espacios de la biblioteca, tener espacios comunes. Quizás, bueno, eso no es infinito, y entiendo que las colecciones no pueden crecer infinitamente, hay que seleccionar, hay que pensar, hay que revisar periódicamente qué se deja, qué se saca, pero me gustaría a mí que la biblioteca como espacio siga existiendo, y habrá que pensar dónde, en qué forma, ¿no? Por más que se digitalicen las cosas, no es un problema tanto de lo digital, sino como pensar esto del espacio de encuentro, del espacio de trabajo, ¿no? Estas imágenes que presentaban, que tanto valoran los estudiantes, y me parece que es por esto que ofrece la biblioteca, que es precisamente espacio en el sentido de espacio físico, ¿no? Me parece que ahí hay que... la verdad es que los dibujos más lindos son de las bibliotecas que le ponen colores, que le ponen plantas, que le ponen puffs, que le ponen alfombras o tapetes, no sé, ¿no? Me parece a mí que eso también es un espacio que invita y que tenemos que cuidar, ¿no? De espacio bonito, de espacio agradable, de espacio íntimo también, en ese sentido de que pueda ser un espacio que se apropien de las niñas, los niños, los jóvenes. Seguimos porque sí que hay... Estoy intentando agruparlas, dice. Dices, cuando hablas de multibiblioteca, ¿te referías también a la expansión de la biblioteca a otros espacios, de lo que nos acabas de hablar ahora? ¿Podrías darnos algunas ideas, ejemplos de cómo podemos hacer esta expansión, ¿no? De apropiarnos de otros lugares que no sean la biblioteca? Bueno, se puede hacer, mira, justamente estos días conocí una experiencia muy interesante que están haciendo en Buenos Aires, gente que trabaja en temas de lectura y escritura. Hicieron bibliotecas al paso, ¿no? También hay en distintos lugares, yo he visto en Berlín, no sé si en Madrid, pero no es, y aquí en México también hay, ¿no? Pero en este caso, bueno, tuve oportunidad de entrevistar a la persona que lo hace y me pareció muy interesante, y que es
básicamente una asociación vecinal que plantearon hacer una biblioteca al paso en la calle, con la única regla, por supuesto que puede no cumplirse porque uno no estás ahí vigilando, de llevarse un libro y dejar un libro, ¿no? Entonces esto de la circulación de la biblioteca, ¿no? Y entonces hicieron algo muy, muy bonito, muy, muy creativo, de armar estanterías con buen diseño, ¿no? Bueno, de hacer cada tanto actividades. Bueno, ¿por qué no pensar que haya estanterías en otros lugares de la escuela? ¿Por qué no salir? Porque yo sé que lo están haciendo además en muchas de las bibliotecas escolares en Galicia, bueno, espacios de juego, la radio, ¿no? Como bueno, ha habido crecimiento de la biblioteca hacia otros espacios. Quizás el punto central es, bueno, esto como que esté claro la política articuladora, ¿no? En el sentido de qué actividades estamos haciendo allí, ¿no? Cómo estamos promoviendo encuentro con la cultura, encuentro con distintos materiales de calidad, de nuevo, distintas actividades creativas pensadas, ¿no? Curadas, seleccionadas con este objetivo central, ¿no? de ampliar el acceso y la apropiación de la cultura por las nuevas generaciones. Otra pregunta. Dice, insiste en lo de la biblioteca digital. Dice que una persona que dice que se ve bastante perdida en cómo gestionar y dinamizar una biblioteca digital, y si le puedes dar alguna pista. Bueno, ahí hay distintos usos posibles. Por un lado están los catálogos, las bases de datos, digamos, bueno, esto, ¿no? Hay una parte de la biblioteca digital, yo me muevo más en el nivel universitario, ahí lo que tenemos es un acceso a bases de datos de artículos, de libros, ¿no? digitalizados, que es muy grande. En una escuela esto, creo yo, tiene que producirse una selección mayor, ¿no? Ese universo quizás puede estar, pero en todo caso hay que armar, por ejemplo, una estantería digital, hay que, no sé, quizás a través de tabletas, a través de los ordenadores, a través de algunas pantallas, ¿no? Todo esto exige recursos, entonces yo lo estoy diciendo así muy, muy livianamente, pero hay que pensarlo muy bien, que es posible, que no es posible, pero yo pensaría, bueno, que en alguna pantalla haya, y bueno, y eso también exige armar, por ejemplo, un pequeño video con las novedades de la semana, las novedades del mes, y bueno, y que vaya circulando un poco como esos portarretratos digitales, ¿no? Bueno, las novedades, ¿no? Para que se vean, porque el problema con lo digital, uno de los problemas es que puede haber mucho, pero no nos enteramos, ¿no? Y si uno no tiene el interés previo, ¿cómo llega a ese libro que puede ser interesante? Me parece que precisamente el lugar de la biblioteca es mediar entre ese enorme archivo que hay y acercarlo subrayando, ¿no? Bueno, este mismo señor del que hablaba antes, Alain Bergalá, él dice, bueno, en la era de lo digital es más importante que nunca la designación, es decir, esto es para ti, ¿no? Esta idea de esto es para ti. Entonces, está ahí en el archivo, pero tengo que decir, bueno, lo bajo, lo traigo, lo pongo en una pantalla, o lo imprimo, hago, no sé, pequeños afiches y digo, bueno, esta semana tenemos en la biblioteca estas nuevas, ¿no? Libros, obras, cómics, lo que sea en formato digital, acérquense, mírenlos, ¿no? Este es el código, es el link de acceso o como sea, ¿no? que se formule. Pero me parece que tenemos que hacer el trabajo de acercar ese enorme archivo digital a las posibilidades de sentirlo más cerca, ¿no? Y de sentir de nuevo que eso es para ellos, ¿no? Que pensamos que este tema les va a interesar, porque están trabajando estos temas, porque esto habla de temas de nuestra comunidad, porque esto habla de temas que a ustedes les están preocupando, porque los estamos escuchando y sabemos que les preocupa el tema del bullying o del maltrato, la violencia o la crisis ecológica o la pandemia o lo que fuera, ¿no? Y entonces traigo ahí una serie de lecturas y que yo creo que ahí, frente a tal universo, tal océano de información, es mejor menos, no sé, 5, 4, 3. Ofrezco estas 3, ¿no? Y podemos hacer una actividad. Otra idea que a mí me gustó mucho era que hacía la Biblioteca Pública de Chicago, era poner en la ciudad de Chicago un libro por mes. Y entonces este libro se promocionaba en programas de radio, en los autobuses, ¿no? en el transporte público, no había carteles que decían este mes leemos en Chicago leemos este libro, ¿no? Y a mí me gustó esa idea de, no sé cuántos leerían, pero en todo caso construir ciertas conversaciones colectivas, ¿no? sobre algunos libros, y se daban un mes, ¿no? Y
una vez por mes proponían otro libro, ¿no? Una especie de clubes de lectura sin necesariamente organizar lectura, pero era difundirlo. A mí esa idea también me gusta mucho, podríamos hacerlo en la escuela, incluso organizarlo más efectivamente, ¿no? Bueno, qué se leyó, cómo se leyó, juntarnos a leer, ¿no? Con los más chiquitos o con los más grandes incluso. Una de las cosas que encontramos, y aquí cierro, perdón que se me está haciendo largo, pero algo lindo que encontramos es que muchos estudiantes de primaria que encuestamos decían que les gusta que les lean en voz alta, ¿no? Y les gusta la lectura colectiva. Me parece que también hay que darle un espacio a esta especie de ritual, ¿no? De lectura colectiva, no abandonarlo en los tiempos digitales, cada uno parece estar en su pantalla, pero también hay algo que sigue gustando mucho de ese encuentro a partir de la lectura, ¿no? Y hay que buscar los modos de hacerlo de la mejor manera posible. Ya es que se nos está acabando el tiempo. ¿Alguna pregunta sobre, dicen, en conceptualización, textualización de la imagen, cuál es el papel de lo audiovisual en la biblioteca? Algo ya mencionaste de los vídeos y de los DVDs. Mira, es una pregunta muy interesante y difícil de responder en pocos minutos, pero diría, por un lado, creo que hay un trabajo que tiene que ver con ofrecer y ampliar ese repertorio visual, ¿no? Creo que eso es fundamental y en ese sentido que haya películas, ¿no? que haya una curaduría incluso, digo, de videos, me parece que es algo que puede ofrecer la escuela y que es garantizar ese acceso y esa familiaridad con ciertas producciones de la cultura que son importantes para nosotros, ¿no? Yo creo que en términos, incluso yo trabajo estos temas, por eso digo que me cuesta acotar, pero se me ocurren como 20 cosas más para decir, pero pensaba en algo que estaba escribiendo hace poquito, esto de, bueno, Susan Sontag, una gran intelectual norteamericana, dijo hace un tiempo, recordar es cada vez más recordar imágenes, ¿no? Este lugar de lo visual en la formación de una memoria histórica, de una conciencia del pasado, se da sobre todo en las producciones audiovisuales, podemos decir, más vinculadas incluso a lógicas de entretenimiento. Bueno, ahí es importante que la escuela balancee, ¿no? que garantice que haya otras memorias, no solamente las más vistas en YouTube, sino las mejores, las que tenemos, las que se han hecho con calidad historiográfica, que están bien producidas. Bueno, me parece ahí que ese trabajo de construir un repertorio, ¿no? Una serie de referencias audiovisuales es fundamental. Y el segundo es qué trabajo hacemos con eso. Me parece a mí que tenemos que también, y esto decía antes, lo de las prácticas textuales, sabiendo que la imagen no es solamente texto, está clarísimo, y esto es una discusión muy larga, pero diría sí que podemos hacer cierto tipo de trabajo que tenga que ver con interrogarlos, ¿no? Con conocerlos, con qué preguntas, con qué lo vinculo, cómo me está presentando la historia o esta narración, este relato. Digo, ahí hay mucho trabajo y bueno, ustedes los tienen cerca, a los franceses tienen muy buena didáctica del cine, si les interesa hay muchas recomendaciones para trabajar, ¿no? De gente, por ejemplo, Florence Eloy se escribe L-O-I, ella viene trabajando en la pedagogía del cine y de las artes de una manera para mí muy, muy interesante, ¿no? Y el grupo que ella trabaja estas cosas. Digo nada más para decir, bueno, no es solamente la experiencia del cine que es muy importante, ¿no? Y algo que tiene que ver con una iniciación estética, con la formación del gusto, de referencias culturales, pero también hay un trabajo cognitivo, intelectual que realizar y que hay que pensar bien cómo se hace, no es someter a digamos, esa pregunta típica escolar, bueno, ¿quién es el autor? ¿Quién es el director? ¿Quiénes son los autores? ¿En qué año someter a la película a la grilla de información? Creo que es lo menos interesante que hay. Pero pensar qué tipo de trabajo cognitivo podemos plantear a partir de preguntas, creo que sí es un aspecto a indagar mucho más. Bueno, ya casi tenemos que ir finalizando para dar paso a las otras intervenciones. Muchas gracias por estar con nosotros y sabemos que seguirás estando con nosotros porque el estudio en el que tú participaste, bueno, pues suponemos que va a dar que hablar y tú tienes una voz importante en él. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y es un gusto y un honor estar compartiendo este comienzo con ustedes. Buen encuentro para todas y todos.